Ideation 360 y es la exdirectora global de innovación de Spotify. Ella participará en este encuentro el día de hoy con la conferencia Setting the Stage for Innovation. La experiencia de Sophie radica particularmente en convertir los desafíos complejos en planes concretos para las organizaciones que creen, valoran y lideran sus respectivas industrias. También es cofundadora, como veníamos diciendo, de Ideation 360, una firma que tiene como misión capacitar a las organizaciones para innovar a través de métodos y plataformas modernas. Les comunico que la conferencia de Sophie va a ser en inglés, por lo tanto, los invito a quienes así lo necesiten a acceder a los dispositivos de traducción simultánea en las afueras de este auditorio. Sophie, bienvenida a tu conferencia. Nos dieron un solo plato fuerte en vez de dos. Entonces, bueno, vamos a hacerlo en inglés. Hoy en día vamos a hablar acerca de preparar el terreno para la innovación. Y me estaba pensando que lo haríamos en tres partes diferentes. Primero vamos a hacer una reflexión. Todavía innovamos mucho con base en la gente y no en las máquinas, eso está bien. Y luego vamos a hacer un zoom hacia afuera para poder mirar de arriba abajo y preguntarnos por qué hablamos tanto de innovación hoy en día. Y yo creo que eso establecería un muy buen fundamento para que nosotros tengamos un terreno común de entendimiento. Y luego vamos a pasar a la microperspectiva, es decir, qué puedo hacer yo en mi rol, en el papel que juego en mi organización para poder reforzar las capacidades para la innovación. ¿Suena como un buen plan? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todo el mundo está despierto? Bien, súper bien. Antes de que comencemos, hay algo que necesitamos discutir, y es esto, que la innovación se ha convertido en un poquito como una palabra de moda. Se la profiere mucho en varios contextos y a veces eso está bien y a veces no. Y si la miramos de cerca, el tono puede llegar a ser muy duro porque hay, por ejemplo, hay una razón por la cual nadie quiere utilizar tu producto porque fallan los laboratorios de innovación, cómo construir una cultura de la creatividad, 10x no 10%, ser disruptivos o morir. ¿Alguien la había escuchado antes? Esa es muy dramática. Bien, ese tipo de mensaje se nos restriga en la cara siempre, en muchos contextos, hablando con un amigo en un café, por ejemplo, lo vemos en blogs, lo vemos en el periódico, lo dicen en todos lados y la manera en la que reaccionamos a esto podría ser diferente dependiendo de varias cosas. Yo recolecté algunas reacciones que hemos obtenido cuando trabajamos en la innovación al interior de las organizaciones. Algunas de esas organizaciones se sienten muy frustradas, su personal se siente muy frustrado porque tenemos una jungla de términos de moda y las personas se sienten así. Tenemos demasiadas palabras de moda, solamente déjenos hacer nuestro trabajo y ya. Bueno, tenemos café, por ejemplo, no tiene que ser vino rojo. Sí, tengo que asegurarme que sea políticamente correcto aquí. O también, muy a menudo, ignoramos eso del cambio. ¿Para qué necesitamos cambiar? Todo está yendo bien, sigamos con lo que veníamos y vemos qué sucede. Esa suele ser la mentalidad. Pero muy a menudo lo que necesitamos es esto, la emoción. Es muy emocionante estar vivo hoy en día con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Podemos ver muchos impactos a través de nuestra vida que eran imposibles antes debido a esa velocidad del cambio. Y el punto al que quiero llegar con esto es, por supuesto, reflexionar acerca de cuál es mi actitud respecto a la innovación y al cambio.
Y también quiero reflexionar acerca de cuál es la actitud al interior de mi organización respecto al cambio y la innovación, porque tenemos dos viajes. Tenemos el camino individual, lo que hemos hecho, adaptarse a lo nuevo, seguir avanzando, etcétera. Y luego, por el otro lado, tenemos el camino de las organizaciones, que se trata de movilizar los diferentes individuos alrededor de una causa común hacia el futuro y sostener esa causa común, esa disposición. Y hay que hacer que ambos caminos converjan para que las personas al interior de la organización se muevan a la misma velocidad y tengamos mucho apalancamiento. Vamos a mantener esa idea allí guardadita en nuestras cabezas cuando hablemos de metodologías para poder impulsar la innovación. Vamos a regresar a esta autorreflexión en un momento, pero primero vamos a ponernos el traje de astronauta y vamos a ir al espacio. Vamos a mirar desde el espacio hacia el planeta Tierra para tratar de entender por qué estamos hablando tanto de la innovación, porque vemos todos estos titulares, todas estas ideas que surgen en las organizaciones alrededor de este tipo de procesos, etcétera. Les prometo que esta será mi única cita cursi. Es decir, es una cita emotiva, pero es útil porque también te hará pensar y te hará hacer algo al respecto. Y yo pienso que esta cita resume muy bien lo que nosotros vemos cuando miramos hacia el planeta Tierra desde el espacio. Dice que el mundo nunca ha cambiado tan rápido como lo ha hecho ahora y probablemente nunca cambiará de manera tan lenta como en este momento. Es paradójico, pero esto nos presenta muchas oportunidades. ¿Cómo hacemos para aterrizar este concepto al interior de nuestras organizaciones? Pues bien, lo dividimos en tres capas diferentes para poder clasificar o categorizar de mejor manera ese microuniverso. La primera es la aceleración tecnológica. Vimos algunos ejemplos en la mañana que se utilizan muy comúnmente, pero que tienen un impacto grandísimo en diferentes industrias. Por ejemplo, dijimos que tenemos tecnología que rinde mucho más que antes. Tenemos muchos servicios en línea, nunca hemos tenido algo parecido. Tenemos la tecnología con base en la nube, por ejemplo, que eso acelera la globalización y la digitalización. Tenemos más personas en el mundo que tienen una supercomputadora en su celular, ¿cierto? En su bolsillo. Eso cambia las propuestas de valor de todo tipo. Así que miremos cuál es la aceleración tecnológica y por qué es importante para nuestra propuesta de valor, porque no podemos rastrearla todas. Lo que hace la aceleración tecnológica es que voltea al revés las industrias. Vamos a regresar a la definición de la disrupción simplemente para aclarar más adelante, pero básicamente cuando un invento se convierte en una innovación cambia las reglas de la industria. Estos son solamente 4 ejemplos de muchos que se menciona también muy comúnmente y sin embargo apuntan a un hecho muy importante y es qué tan rápido pueden cambiar las cosas. Airbnb, cómo ha cambiado el turismo y los viajes, por ejemplo, alrededor de la idea de rentar un cuarto, un apartamento, una casa, pero esa idea no es nueva y sin embargo Airbnb lo hicieron con una plataforma tecnológica. Esa fue la innovación. Lo mismo que hizo Uber con el transporte, entre muchas otras empresas similares que surgen. Hay automóviles que transportan personas, pero lo que hay en medio, en el caso de Uber, eso es lo que es la innovación. Si miramos a las ventas minoritarias, vemos que muchas de esas ventas están desplazándose de la tienda para ir hacia la nube y tenemos muchos verticales ahí. Alibaba, por ejemplo, en China, Amazon en los Estados Unidos y el resto de empresas quedan entre esas dos. ¿Eso qué significa? Luego tenemos las finanzas, que se mueve un poquito más lento porque hay más regulaciones en el ámbito de las finanzas, pero hay mucha innovación que sucede también con esta digitalización moderna. Por ejemplo, de nuevo, miramos hacia cuál es el estado de mi industria en ese contexto, en dónde estamos en la curva. Les prometí 3 capas. Esta es la última y es la consecuencia de todo esto. Es decir, qué es lo que está sucediendo en términos del aspecto social y el cambio climático. Hay más personas que en algún otro punto de la historia, ¿cierto? Que están vivas en este momento. Eso es fantástico, pero eso
el planeta paga un alto precio por ello. Así que todos nosotros tenemos que tomar una responsabilidad por hacer algo al respecto. Hay que mirar cuáles son los macrofactores en estas capas que realmente nos importan, que quizás, para que quizás no nos sintamos tan estresados todo el tiempo, porque todo esto hace parte del medio ambiente también y de nuestra felicidad. Para resumir lo que vemos como cambio exponencial en muchos contextos diferentes, existe una curva que es contraria a esta. ¿Pueden adivinar cuál es? ¿Cuál es esa curva contraria a esta que vemos? La vida promedio de una empresa. Les juro que no lo digo para desmotivarlos, los digo para resaltar qué tan difícil es estimular la innovación. Entonces, esto es para el mercado americano y podemos asumir que esa tendencia es global. Durante la década de los 60, las empresas duraban 62 años más o menos y hoy en día ese número se redujo a 15 años. Y por supuesto, hay muchos aspectos diferentes que alimentan estos datos, pero también representa un mensaje importante para nosotros. Y es que la innovación va a ser un factor clave para poder sobrevivir y prosperar en el 2020 y en los años venideros. La cuestión es, ¿dónde comenzamos? Recuerda que ya estamos en el nivel macro. Para este fin utilizamos un modelo que a menudo aplicamos para mapear en dónde está la industria. Se llama el ciclo de vida de la industria. Algunos de ustedes quizás ya lo conozcan porque no hay nada nuevo. No existe nada nuevo bajo el sol, como dicen por ahí. Pero si aplicamos este principio, la era de la disrupción se hace muy útil. Tomemos la industria de la música, por ejemplo, porque es una industria que yo conozco muy bien. Tomemos Spotify como ejemplo. Esta es la industria de la música, o más bien el ciclo de vida de la industria música. Y cuando ingresó Spotify a esta industria, irrumpió en el mercado e hizo disrupción. No creemos en los CDs, ni en las descargas ilegales, ni en pagar $1 por canción como iTunes. Nosotros creemos en que la tecnología del streaming puede democratizar los artistas y su producción. Nadie escuchaba Spotify hasta que los sellos discográficos se nos unieron para poder comenzar la distribución de la música. Y lo que pasó en esa industria es que comenzamos a meternos en ese flujo, pero entonces las cosas se desordenan mucho. Hubo muchas empresas similares a nosotros, muchas empresas querían ingresar y tomar parte de ese mercado para esas soluciones interesantes, para esa innovación interesante. Yo creo que en nuestro análisis competitivo concluimos que en algún punto tenemos 400 empresas de streaming y algo interesante sucedió. Y es que apareció un diseño dominante. Debido a ciertas reglas de la competencia, todo el mundo comienza a ofrecer el mismo servicio, así que hay que destacar. Por eso es que tenemos Apple Music, Spotify, Tidal, otros servicios de streaming de música y son muy similares. Hay un motor de búsqueda, hay una librería, los favoritos, etcétera. Eso es lo que nosotros llamamos la fase transitoria y ahora en este punto ya había una situación completamente diferente en la industria. Es muy difícil sobrevivir bajo esas condiciones, así que muchas empresas se acabaron, porque hay mucha presión del precio, como le llaman, y también nuevas características para diferenciar el producto. Es una dificultad. En este momento ya volvemos a la parte en el que todo es muy robusto. Muchas empresas están en esa fase específica y lo han estado durante mucho tiempo. Entonces, es importante cuando se establezca la estrategia de innovación, es tener una discusión muy honesta acerca de qué rol queremos jugar dentro de nuestra industria y en qué industria nos estamos desempeñando, porque todo esto es continuo y basado en esos macrofactores que vimos. Y si usted quiere ser un pionero, si usted quiere salir y decir, nosotros somos los mejores en esto, si somos los líderes, eso significa que usted va a hacer disrupción en ustedes mismos también. Si usted es un primer seguidor, hay que mirar el mercado muy de cerca para ver qué es lo que está haciendo todo el mundo para poder adaptarse rápidamente y perseguir lo que está haciendo todo el mundo. Dependiendo de cuál de estos dos caminos tome usted, de ahí eso va a depender su estrategia de innovación. Ustedes se sienten hipnotizados. Para mí es difícil de pronunciar. Hipnotizados, hipnotizados. Sí, un poquito. Yo estoy muy orgullosa de que yo produje mi propio GIF. 5 años estudié ingeniería en sistemas y miren lo que logré, producir un GIF. Bien, para poder resumir nuestro viaje hacia el espacio, para mirar hacia el planeta Tierra, es que
los negocios como los conocemos o tradicionales ya no son una opción. La razón por la cual tengo estos osos panda aquí es porque son animales increíbles, sí, pero también soy muy buenos para eso de mantener los negocios, business as usual, o sea, los negocios como siempre, todo como siempre. Por ejemplo, estos pandas solamente comen bambú, eso es todo. Ahora quítenles el bambú, a ver cuál es su reacción. Extinción, ¿cierto? Ahora, vamos a pasar a un terreno más tangible. Vamos a ponerle entonces el microscopio a la organización. Si nosotros sabemos que la innovación va a ser importante, ¿cómo comenzamos entonces a movilizarnos para hacer que la innovación suceda? Bien, para ese fin, volvamos a la autorreflexión del principio. Vamos a hacer una encuesta rápida. Miren a su organización, recuerden su organización y pregúntense, ¿ustedes han articulado una ambición para cómo trabajar con la innovación? Levantemos la mano. A ver, los primeros van a levantar la mano o vamos a hacer número 1 para no hemos priorizado eso para nada y 5 sí lo hemos hecho. A la de 3 para su propia organización. 1, 2, 3. Veo un par de cuatros, muchos cinco. Ustedes hablan mucho de innovación al interior de su organización. Muy bien. 3, 2, 1. Los que comparten, quizás ustedes están sentados al lado de su jefe, entonces se sientan tímidos para decirle la respuesta. El punto es que cuando se hace esta pregunta, muchas organizaciones dicen, 5, sí, nosotros somos los mejores en el mundo, hablamos mucho de la innovación. Y hay un estudio de McKinsey muy interesante en el que investigó muchas empresas alrededor del mundo y el 65% dijeron, el 84% dijeron 5, somos los mejores en el mundo. La innovación es clave para nuestro crecimiento y para el éxito en los años venideros, dijeron. Luego se les preguntó, ¿qué tan satisfechos están ustedes con el progreso que han tenido? ¿Cómo está sucediendo eso de la innovación? 6% únicamente dijeron que estaban encaminados, tenían las capacidades correctas y las competencias para poder instaurar la innovación. Miren esta enorme brecha entre lo que queremos hacer y lo que logramos hacer, o lo que sentimos que hacemos y lo que hacemos realmente. Ahí es cuando es de mucha ayuda la gestión de la innovación, especialmente al interior de ambientes corporativos en los que se ha especificado el motor de la organización para funcionar de cierta manera y es incómodo cambiar las cosas que hemos hecho tradicionalmente. Vamos a ver un par de modelos diferentes que hemos ensayado, trucos y tips para que ustedes puedan pensar de manera más abierta al respecto. Y para poderla estructurar, desarrollamos un marco que utilizamos para medir la capacidad para la innovación. Nosotros entonces estudiamos los 100 años sobre la innovación, de investigación sobre la innovación que tenemos y establecimos estos componentes y preguntas claves. Como organización, es bueno hacerse 3 preguntas a alto nivel. ¿Por qué queremos innovar? Número 1, ¿será que es para el crecimiento? ¿Es para la participación de mercado, para incrementar las ganancias? ¿Queremos hacerlo a través, número 2, a través de pasos radicales o a través de muchos pasos pequeñitos? ¿Queremos mirar nuestro mercado muy de cerca? ¿Queremos vigilar la tecnología que surja o queremos perseguir a nuestro cliente, es decir, ser un perseguidor de necesidades? Luego necesitamos preguntarnos qué tipo de innovación queremos llevar a cabo. A veces, cuando nosotros somos una empresa de productos, nos atascamos en que la innovación tiene que ser en los productos, por ejemplo. Pero ¿qué tal si ponemos un servicio encima de nuestro producto para poder crear un nuevo modelo de negocios? Miren Airbnb, miren a Uber. Y encontrar innovación de esa manera. Son 7 ejemplos entonces de innovaciones: productos, servicios, modelos de negocios, producción, organización. Y es básicamente, es muy amplio, es muy general acerca de lo que puede ser. Y luego necesitamos preguntarnos cómo lo hacemos. ¿Será que tenemos liderazgo? ¿Invertimos en las habilidades de liderazgo? ¿Tenemos un proceso de guianza? ¿Será que tenemos las capacidades? ¿Tenemos el equipo correcto? ¿Las personas son los personajes correctos para llevarlo a cabo? Ahora, vamos a mirar un par de herramientas para ver cómo expresamos ese por qué. Hablamos mucho de las curvas S y es una muy buena manera de entender dónde estamos nosotros en el ciclo de vida de nuestra industria. La curva S es una manera muy simple de
de expresar el ciclo de vida de la propuesta de valor. Miremos a nuestras organizaciones. Démonos cuenta que hace mucho tiempo, incluso las empresas grandes y antiguas alguna vez fueron innovadoras, fueron jóvenes y estuvieron en la curva de ascenso. Pero entonces esa propuesta de valor se va a pasar de moda, por decirlo así, entonces va a empezar a decrecer. Esto lo vemos en muchas industrias. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con una empresa de medios cuyo principal ingreso ha sido la suscripción a revistas. Y ahora que pasaron a la era digital, pues esa curva ha empezado a disminuir. Eso es muy relevante hoy en día y en el futuro, y es mirar cuál es nuestra próxima propuesta de valor, cuál es nuestra próxima curva. Algo que es contraintuitivo es que tenemos que empezar a mirarlo cuando estamos en la línea roja. Es muy difícil convencer a los accionistas, a la junta directiva de que tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo, que nos ha funcionado muy bien para poder anticiparnos al futuro y que eso no nos va a dar rendimientos a la primera. Es una idea difícil de vender. Si no tienen ni idea de cuál va a ser la curva azul, es bueno entonces generar estrategias al interior de nuestras organizaciones para lograrlo. Si queremos tener una empresa que permanezca en el tiempo, tenemos que anticiparnos. Y no significa que porque veamos la curva nueva, que tengamos que dejar la vieja. Miren a Amazon, por ejemplo, cuando comenzaron con los libros, pasaron al e-commerce y luego dijeron, bueno, listo, nos está yendo mejor y tenemos la infraestructura para servir a nuestros clientes, así que comenzaron con los Amazon Web Services sin abandonar los libres. Y resulta que es más fácil ordenar cuando hay barreras más cortas. Entonces fueron uno de los primeros speakers comerciales con una tecnología de reconocimiento de voz que podía reconocer. Es muy diferente a la infraestructura web. Ahora están haciendo muchas cosas con drones. Entonces Amazon se anticipa mucho a las curvas futuras porque quieren permanecer en el tiempo. Why don't companies do this? ¿Por qué las empresas no siguen el ejemplo de Amazon? Es muy obvio cuando se lo mira en forma de gráfico, pero en realidad es muy difícil. A veces yo lo comparo a hacer una vuelta en el aire atrás con este carrito a control remoto. Miren, si ve cómo hace el salto antes de llegar a la otra rampa, para poder hacer esto con su organización hay que ser muy valientes. Y hay que probar las hipótesis también, porque si usted no llega a la próxima rampa, pues se muere. Pero si no hace el salto, pues se va a quedar atascado con todo el mundo en la primera rampa. Es una metáfora obvia, ¿cierto? Yo la mostré de hecho en una reunión de junta directiva y creo que a nadie le gustó esa metáfora porque los ejecutivos no están acostumbrados a ver ese tipo de metáforas. Bien, tenemos entonces un modelo muy interesante que se llama los 3 horizontes, que te dicen dónde estás en la cuestión de gestión de tu portafolio para asegurarte que no te quedes atascado en la parte equivocada de la curva S. Si usted hace un inventario de todos los proyectos que tienes, descubrirá que se pueden poner en 3 categorías diferentes. El primero, el horizonte 1, es el negocio core, el negocio principal de su organización. Es la zona de confort de las organizaciones. Allí tenemos una IP que sabemos que funciona, tenemos clientes. Ahí es que tenemos rendimientos, ahí tenemos flujo de efectivo. Ahora, el horizonte 2 son las oportunidades de crecimiento, es decir, cómo podemos hacer ese negocio core mejor en maneras diferentes, quizás incursionar a mercados nuevos. Es como aventurarse un poquito fuera de la zona de confort, pero solo un poquito. Y luego tenemos el horizonte 3, que es nuestro negocio futuro, la curva S futura, de más alto riesgo, pero también de retorno a la inversión potencialmente más alto. Y cuando le preguntamos a la organización dónde están, 99% de sus esfuerzos, presupuestos y tiempo casi siempre caen en el horizonte 1, porque se la pasan haciendo reuniones, cumpliendo plazos. Es muy difícil salirnos del horizonte 1. Tenemos que hacerlo a la fuerza, o si no, no va a suceder. Eso se llama el dilema del innovador, un término que Christensen acuñó en los 90. Eso no es nada nuevo, pero en este momento es más evidente porque tenemos una rapidez mucho más acrecentada de cambio en todas partes. El estándar, por supuesto, es el del 70% del tiempo, esfuerzo y proyectos que se quedan en el horizonte 1, el 20% se invierte en esos recursos en el horizonte 2,
y el restante en el horizonte 3. Entonces ahí hay un buen balance. Miren, estos porcentajes son un muy buen balance. Depende de dónde estén ustedes en el ciclo de vida de su industria, quizás tendrían que ponerlo al revés porque ya no tienen negocio core. O descubrirán que muchas cosas han sucedido y ya no podemos quedarnos en el horizonte 1. Tenemos que buscar otros formatos, ¿cierto? Eso es único para cada organización. Pero prometo que esta es la última metáfora. Bueno, mentiras, no lo prometo, pero a menudo hay mucha tensión entre los proyectos de la innovación y aquellos que están más apegados al negocio core. La manera en la que nosotros encaramos esto, o solíamos encarar esto, es que tenemos dos opciones. El horizonte 1 tenemos el barco transportador de cargas. Mire, es muy lento. Sí, está muy cargado de cosas, es bueno, es rentable, pero está muy cargado de cosas. Necesitamos complementarlo entonces con la lanchita pequeña que es más rápida, representa los horizontes 2 y 3. Podemos enviar la lancha de reconocimiento para que salga más adelante en el océano y se devuelva para pasar la información en nuestro buque carguero. Entonces tenemos dos habilidades y competencias que necesitamos para poder navegar a través de este océano. Típicamente tenemos una excelente tripulación para el buque carguero, pero también necesitamos nuevos perfiles también, porque hay personal que tiene que tripular la lancha. Lo bueno de las lanchas es que son muy dinámicas. Se puede empezar con uno, por ejemplo, un solo tripulante y probarla. Y luego se me escapa la palabra en inglés, y luego tendremos un puerto lleno de tripulantes para la lancha. Entonces, para poder maniobrar la lancha necesitamos varias metodologías, algunas exitosas y otras no. Después de muchas iteraciones, aterrizamos en estos tres componentes que necesitamos para poder hacer que la lancha sea exitosa en su tarea. Necesitamos un buen modelo de gobernanza con roles y responsabilidades. Necesitamos un proceso de innovación, es decir, cómo las ideas se traducen en valor. Y luego las organizaciones, ¿qué organizaciones apoyan esto, esta dinámica? Bien, los últimos minutos vamos a mirar diferentes maneras de establecer esto. Para el modelo de gobernanza, pues es muy obvio, pero a menudo lo olvidamos en el contexto de la innovación. Tenemos la gestión de la innovación, que es nuestro comité de direccionamiento, los que hacen presupuestos, los que se aseguran de que el proceso de la innovación se mueva en la dirección estratégica correcta. Tenemos un patrocinador o sponsor que sería el capitán de la lancha, asegurarse de que este departamento tenga financiación y que esa financiación esté protegida dentro de la organización. Tenemos propietarios de procesos, que son los supervisores de la lancha. Puede ser el gestor de programa. A veces tenemos, por ejemplo, el director general de innovación. Tenemos líderes de proyecto que realmente trabajan en la lancha y tenemos también la fuerza de trabajo, la fuerza de tarea, que sería la tripulación de la lancha. Podemos configurar este equipo de maneras diferentes, pero vamos a mirar más de cerca el proceso de innovación, porque eso realmente es la idea central, o el motor, si se quiere. La razón por la que necesitamos un proceso de innovación es porque business as usual o los negocios tradicionales se basan en ejecuciones, en predicciones, eso funciona bien, pero cuando tenemos nuevas ideas y queremos aplicar la manera tradicional de trabajar, todo eso nos explota en la cara, no nos funciona. Aquí entonces necesitamos trabajar en ciclos más cortos, con hipótesis y con experimentos, porque cuando tratamos de hacer caber una idea en estructuras preexistentes, o no funciona o tenemos que mentir en ese caso de negocios, porque no tenemos los datos en cosas que todavía no existen. La ruta más segura es trabajar con un proceso de innovación formal, porque si no lo hacemos, podríamos hallarnos en esta situación. Quizás alguien se reconoce aquí. Yo he estado en esta situación muchas veces. Cuando uno finalmente tiene algo de tiempo para utilizarlo en innovación, uno se emociona, entonces uno emprende 10 direcciones diferentes y uno se siente un poquito perdido porque hay mucho potencial y muchos diferentes ángulos desde los cuales atacar. Si nosotros no nos detenemos y no nos enfocamos, esto puede llegar a ser muy caro. Y si somos realmente desafortunados, podríamos incursionar en un proyecto que es demasiado grande para tener éxito y ya nadie más sabe a dónde es que vamos. Pero resulta que ya para este punto gastamos ya demasiados recursos, demasiado tiempo
y ya nuestro proyecto se nos salió de las manos. Así que no hay otra opción más que seguir con ese proyecto que es inviable. Eso no lo queremos. Por el otro lado, no queremos este caso en el que alguien dice, mi idea es la mejor, que a menudo es la persona que es más extrovertida, con el título más alto, con el mejor salario. Y el resto de la organización sigue esa idea durante meses y el día del lanzamiento uno cruza los dedos, uno espera lo mejor, uno espera que funcione. La innovación no sucede sino con los genios en el sótano, sino que sucede cuando tenemos muchas perspectivas y las unimos dentro de un proceso de innovación en iteración en las que aprendemos a través del ensayo y error. ¿Cuántos de ustedes han definido un proceso de innovación dentro de su organización? Un par de ustedes, quizás 10%, más o menos, algo así. Si ustedes no tienen un proceso de innovación formal, les presto este. Este funciona muy bien. El proceso de innovación se trata de convertir la creatividad en valor y la diferencia entre diferentes procesos de desarrollo y este es que a menudo no sabemos cuál es la meta, no sabemos cuál es el destino. Solo sabemos que hay una oportunidad o una amenaza y queremos perseguirla o alejarnos. Tiene 4 o 5 fases más o menos y podrían variar diferente, pero de nuevo el propósito es a menudo el mismo. El consejo de nosotros es siempre conectarse con un desafío o con una oportunidad que sea relevante para la industria o para la organización. No simplemente salir y pedir cualquier tipo de ideas, porque ese proceso se sale de control. En vez de eso, hay que pedir ideas focalizadas respecto a cómo deberíamos adoptar nuevos modelos de negocios en una economía circular, por ejemplo. Eso podría ser muy relevante para nuestras organizaciones. Y luego tenemos los puntos rosados aquí, que son las ideas. Queremos tantas ideas como sea posible en la fase de ideación. Aquí la cantidad es mejor que la calidad. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, con hackatones, con proyectos de innovación abierta, preguntarle a nuestros empleados, entre más, mejor. Y cuando empecemos a agrupar esas ideas e identificar patrones, allí es donde encontramos el horizonte 2, el espacio de las oportunidades en los que ideas existentes se unen en esto que llamamos clusters. Luego pasamos a la metodología de startup, ¿cierto? En la que se tiene una hipótesis, se hace un experimento, se recopilan los datos para que cuando lleguemos aquí podamos tomar una decisión que no sea solamente de instinto, sino que tiene algún tipo de validación sólida detrás. Y eso sí la podemos ingresar a la máquina de innovación que nos resulta en comercialización. Las empresas son muy buenas para la ejecución de ideas comercializadoras, pero a menudo les falta la fase exploratoria, lo que significa que hay mucho riesgo cuando traemos algo a la fase de desarrollo. Así podemos maximizar oportunidades y disminuir el riesgo un poco por medio del trabajo de manera más estructurada cuando se trata de exploración, incluso si nos toma un poquito más de tiempo. Y ojalá al final lleguemos a un punto al que queramos llegar. A menudo ese punto es el crecimiento en ingresos, pero también hay otros valores que surgen de un proceso de innovación. ¿Qué pensar entonces cuando llegamos aquí? Ahora, navegar la incertidumbre es muy incómodo. Nosotros siempre preferimos lo conocido a lo desconocido. No queremos A, B, C, D, en vez de simplemente A y luego D y luego Z para pasar a B otra vez. Hay que reflexionar entonces acerca del tipo de preguntas que nos hacemos cuando recopilamos ideas. A menudo cometemos el error de ser demasiado estrechos, de decir, por ejemplo, ¿qué piensas acerca de este apuntador? Y me dan retroalimentación sobre este apuntador, pero eso es muy limitado. En vez de dar un paso atrás, ampliar el horizonte y pensar cómo hacer que nuestros presentadores se sientan más cómodos al dar una presentación o cómo organizamos una conferencia que traiga valor al ecosistema en esta ciudad, de manera que podamos alejarnos o hacer un zoom out para poder organizar esas ideas y verlas de manera más general. Cuando hacemos la pregunta, no siempre es cierto que vamos a obtener una respuesta. Eso sí depende de la cultura de la organización. Podría haber miedo al fracaso, a no tener confianza creativa para poder proponer ideas. Y una buena regla general es aplicar el principio de sí y. ¿Alguien aquí hace filtros de improvisación? Nadie. No importa no importa en qué país yo hago esa pregunta, casi nadie lo hace. Hay una regla.
cuando uno se para a la escena en los teatros de improvisación, de teatro de improvisación. Y es que uno solamente puede decir sí y para poder tomar la última oración que dijo el otro actor y continuar la idea improvisada. ¿Cierto? Porque una vez que uno dice sí o no, ya, se acaba la escena. Eso lo podemos aplicar a la idea del proceso de innovación. Si alguien se hace en la esquina decir, no, ya eso ya lo ensayamos, no, esa tecnología no está lista, no, eso es demasiado caro. Eso le va a poner un alto al proceso de creatividad. Entonces apliquemos eso de sí y, ¿cierto? Sí y se continúa la idea. Y es difícil porque a menudo las ideas se fusilan muy rápidamente y se matan, se asesinan muy rápidamente, pero esto nos obliga a seguir el proceso creativo. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar un par de cosas que tienen que ver con las hipótesis y los experimentos. Las hipótesis son formatos muy baratos y muy rápidos que sirven para probar ideas tempranas muy rápidamente. Los hemos dividido en diferentes categorías porque cuando tenemos una idea tenemos una presunción acerca de la necesidad, número uno. ¿Quién tiene una idea para suplir esa necesidad? Número dos. Y si tienen una necesidad, ¿será que la persona con necesidad está dispuesta a pagar para suplirla? Y luego necesita suceder algún tipo de transacción de valor para que nosotros queramos invertir en esa idea, invertirla. Entonces la pregunta es, ¿ellos están dispuestos a pagarnos a nosotros para suplir esa necesidad? ¿Y no será que nosotros tenemos la suficiente credibilidad como marca para satisfacer esa necesidad? Y miramos la solución. A menudo comenzamos con la solución, sin embargo, y tratamos de volver a ella si hay una necesidad, si alguien está dispuesto a pagar por la solución de esa necesidad. Entonces, si solamente invertimos esa ecuación, vamos a ahorrar mucho tiempo para poder trabajar de manera más estructurada con las hipótesis. ¿Y cómo probamos las hipótesis? Pues hay muchos experimentos que podemos hacer de muchas maneras, pero primero quiero compartir un par de ejemplos sobre empresas que comercializan un producto sin probar su hipótesis. Ya podemos adivinar cuáles son, ¿cierto? Vamos a mirar si podemos adivinar. Estos ejemplos son de un museo en Suecia que se llama el Museo del Fracaso, en el que recolectan o recopilan y exhiben muchos monumentos al fracaso, si se quiere. Tenemos entonces esta salsa de tomate. ¿Alguien tiene una necesidad fuerte de este producto? Miren, es salsa de tomate verde. Tenemos el juego de mesa de Trump. Estoy de regreso y estás despedido. I'm back in your fire. Eso no se vendió. Tenemos el Segway, que se suponía que iba a revolucionar el transporte. Ya no íbamos a tener más buses, ni automóviles, ni motos. Solamente Segways. Y pues eso no pasó. Tenemos Pepsi transparente o Crystal Clear. No, eso está mal, se ve mal, porque la Pepsi debe ser negra. Y también esta lasaña de carne de res, de Colgate. Sí, uno lo asocia de inmediato con crema dental. Miren, esa es la presunción de credibilidad de la que les hablaba. No existía en este caso. Y no estoy seguro cómo explicar la última imagen, pero esta máscara básicamente te da choques eléctricos en la cara para que tu cara, tu cutis quede tenso. Y de esa manera se ejercitan los músculos cutáneos. Entonces, para tener una cara fitness para el verano 2020, si eso quieren, pues aquí tienen la solución. Bien, de vuelta a los experimentos. A veces cuando tratamos de llevar a cabo experimentos en las organizaciones grandes, nos estrellamos contra una pared de burocracia, procesos aprobatorios, 5 capas de gestión, de dirección que necesitan aprobar el proyecto. Eso significa que no podemos hablar con nuestros clientes y movernos de manera ágil. Así que tenemos que aplicar el principio 5-5 para pasar por debajo de esa pared en la que podemos 5 personas, 5 días, a realizar 5 experimentos con un presupuesto de $5,000, por ejemplo, y 5 aprobaciones solamente, no más. Con eso se hace de manera muy rápida y esos experimentos pueden ser el fundamento para el portafolio de innovación. Esto le da a las organizaciones mucha confianza sobre el hecho de que realmente son capaces de innovar y que lo pueden hacer. Entonces, ¿por qué molestarnos? ¿Por qué hacer tanto trabajo sobre las innovaciones? Es para asegurarnos de que hagamos grandes cosas hoy en el horizonte 1, cosas geniales mañana en el horizonte 2 y cosas
geniales en el horizonte 3, en el futuro indefinido. El trabajo nuestro es atraer y retener el talento, ¿cierto? Porque a los clientes les encanta comprar de marcas innovadoras y también otra razón es la de contribuir a nuestra sociedad al ser innovadores y al impulsar el desarrollo hacia adelante. Entonces sí, vale la pena invertir en la innovación. Yo sé que le hicimos esta presentación muy rápida, pasamos del nivel macro al micro, luego pasamos a través de diferentes aspectos sobre cómo componer ese equipo, cómo operar la lancha que tiene que trabajar con el buque carguero, y este va a ser el plan de innovación para ustedes si lo quieren adoptar. Va a variar de organización a organización, pero eso es lo interesante, que no hay una solución única para todas las organizaciones. Por favor, llévense esto, esta es su tarea. Quiero que la utilicen para ver si ustedes encuentran algo que funcione para su cultura y para el tipo de recursos que tienen. Para darles un ejemplo, este es un dibujo muy antiguo de los primeros días de Spotify. Así fue como comenzamos a mapear el flujo de ideas a través de la organización, para que nosotros pudiéramos asegurarnos de que pudiéramos ajustar esas ideas para que fueran eficientes y más innovadoras. Miren, aquí tenemos de dónde vienen las ideas, el proceso de innovación, 4 pasos. Algunos pasan, otros pasan a una fase de escalamiento, otros se descartan. Tenemos el direccionamiento estratégico y la cultura fluye a través de todo, como pueden ver, ¿cierto? Cuando empezamos a mapear estos componentes, verán que el proceso es más rápido y me gusta mucho la inspiración, pero también me encanta la acción. Y esto es básicamente una lista de todo lo que hablamos hoy. Es una caja de herramientas, si se quiere, para que ustedes lo utilicen, lo que aplica, lo que les sirve en el momento en que están en este momento, y para que identifiquen en dónde están ustedes dentro del ciclo de la vida de su industria y qué macro y microfactores impactan ese ciclo para poder articular y expresar lo que queremos hacer, el cómo y el por qué, mapear los procesos también para ver si estamos en el momento justo para hacerlo o no, mirar las curvas S para saber que tenemos lo correcto o si no, cómo explorar nuevas vías de innovación y estructurar un proceso de innovación para poder capturar las ideas de todos los empleados y aprovecharlas al máximo. Trabajar de una manera más orientada a los datos con hipótesis y experimentos para poder tener una base sólida sobre la cual tomar decisiones, priorizar el tiempo para la exploración, eso es súper importante, decir sí y tratar de predecir el futuro, que es algo muy emocionante y es un lujo poder hacer eso en este momento porque hay mucho que está sucediendo y saber que podemos tener un impacto positivo. Muchas gracias a todos. Por favor, contáctenme.